¿Qué tal? Muy buen día, estimados amigos de Simple Álgebra 1. El día de hoy continuamos con nuestras clases completas y tomaremos el tema de la factorización. Recuerden que factorización es descomponer una expresión algebraica en varios factores. Vamos, en cantidades que se estén multiplicando. Como primero de nuestros temas, tenemos factor común. Como ustedes pueden observar, en este primer ejemplo tenemos tres términos que están identificados como a cuarta, a cúbica y a cuadrada. Lo que tenemos que hacer es representar esta expresión como el producto de dos o más factores. Para la situación en la que nos podemos encontrar con cantidades repetidas, en este caso podemos observar que la variable a está repetida en los tres términos. Lo que podemos hacer de una manera muy sencilla es verificar para cada variable que esté repetida el menor exponente que posea. En este caso tenemos exponente 4, exponente 3 y exponente 2. Entonces vamos a sacar de factor la variable repetida que tenga el menor de los exponentes. En este caso sería a cuadrada. Sacamos de factor a cuadrada y nos van a quedar tres elementos dentro del paréntesis. Y vamos a trabajar con relación a lo que ya sacamos de factor. Para el primero de los términos que tenemos es a cuarta. Tenemos que identificar que si ya saqué el exponente cuadrado como factor, exponente 2, entonces, ¿cuántos les tengo que poner al primer término? Si originalmente eran 4 y saqué 2 de factor, pues simple y sencillamente hacemos una resta. 4 menos 2 es 2. Y esto lo podemos verificar de una manera muy sencilla, haciendo la multiplicación de la cantidad que sacamos de factor por el término. A cuadrada por a cuadrada. Recuerden que sumamos sus exponentes. 2 más 2 son 4 que teníamos originalmente. Entonces, ya completamos para ese primer término sus exponentes. Después sigue un signo positivo. Por lo tanto, voy a poner aquí más. Y repetimos el proceso para el segundo término. Originalmente tenemos a cúbica y ya sacamos de factor a cuadrada. Restamos sus exponentes, 3 menos 2, y me queda solamente a. Comprobamos multiplicando a cuadrada por a, pues es a cúbica, sumamos sus exponentes, 2 más 1 son 3. Y por último, ahora sigue una diferencia, una resta, entonces aquí tenemos que poner menos. Y para el último término, si ustedes observan, yo saqué de factor a cuadrada, mismo que es exactamente igual al último término. Por lo tanto, ya lo tenemos completo. Si ya lo tenemos completo, bueno, ¿por qué tengo que multiplicar a cuadrada para que me vuelva a dar a cuadrada? Pues muy sencillo, multiplicamos por coeficiente 1. Y a cuadrada por 1 es a cuadrada. Y por lo tanto, la expresión a cuadrada por a cuadrada más a menos 1 corresponde a la descomposición factorial de la expresión original. Continuamos. En este siguiente ejemplo que tenemos de factorización por factor común, nos muestra ahora ya coeficientes en cada uno de los términos. En este caso podemos observar que tenemos tres términos y tenemos que trabajar de forma conjunta con las variables que se encuentran en esos términos. Entonces, vamos a hacer dos procedimientos. Primero, para la parte de los coeficientes, vamos a encontrar el máximo común divisor de 34, 51 y 68. Y si ustedes recuerdan, tenemos el procedimiento para descomponer en factores primos cualquier grupo de números. Mismo procedimiento que hemos venido realizando a lo largo de diferentes ejercicios. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con los números primos, de los cuales ya contamos con nuestro listado de números primos que obtuvimos en el procedimiento de la criba de Eratóstenes. El procedimiento del máximo común divisor consiste de la siguiente manera. Tenemos que buscar un número primo que divida a estas tres cantidades,
al 34, al 51 y al 68 al mismo tiempo. Y nos empezamos a hacer las preguntas a través de los números primos. ¿Esas tres cantidades originales son divisibles entre 2? Todas, al mismo tiempo. El 34 y el 68 sí son divisibles entre 2, pero el 51 no es divisible entre 2, puesto que no termina en número par. Entonces nos brincamos al siguiente número primo, en este caso el 3. Nos hacemos la misma pregunta. ¿Las tres cantidades son divisibles entre 3? Aquí, si analizamos, solamente el 51 es divisible entre 3, puesto que hacemos la suma de sus dígitos. 5 más 1 es 6, el 6 es un múltiplo de 3 y por lo tanto el 51 también es múltiplo de 3. El 34 no es divisible entre 3, ni tampoco el 68. Nos brincamos al siguiente número primo. En la lista sigue el número 5. ¿Estas tres cantidades son divisibles entre 5? No. Ni terminan en 0, ni terminan en 5, ninguna de ellas. Por lo tanto, ninguna es divisible entre 5. Nos brincamos al siguiente, al 7. ¿Estas tres cantidades son divisibles entre 7? Ninguna es divisible entre 7. Nos brincamos al siguiente, el 11. ¿Las tres cantidades son divisibles entre 11? Y no, ninguna de esas tres cantidades es divisible entre 11. Nos brincamos al siguiente, que es 13. ¿Todas estas cantidades son divisibles entre 13? Tampoco son divisibles entre 13, ninguna de ellas. Nos brincamos a la siguiente, ya vamos en el 17. Todas estas cantidades son divisibles entre 17, y ahí nos encontramos que sí, que todas ellas son divisibles entre 17. Y entonces hacemos lo siguiente, colocamos ese número primo 17 y hacemos las divisiones correspondientes. 34 entre 17 es 2. 51 entre 17 es 3. Y 68 entre 17 es 4. Y en este punto podemos observar que ya no tenemos ningún divisor común para 2, 3 y 4. Por lo tanto, nuestro máximo común divisor para esta expresión es solamente 17, mismo que vamos a sacar como factor común. El 17 lo sacamos como factor común. Ahora nos falta revisar para las variables que están involucradas en los tres términos. Recuerden, tienen que estar repetidas en los tres términos. De estas variables, ¿cuál de ellas o todas están repetidos en los tres términos? Podemos observar que, por ejemplo, aquí está la variable a, aquí también y acá también. Está repetida en los tres términos. Revisemos para las otras variables. X cuadrada. X cuadrada está en este término, pero no está en ninguno de los otros dos. No lo podemos sacar como factor común. Para la variable y está en dos de los términos. No está en todos, por lo tanto tampoco lo podemos sacar como factor común. Entonces, la única que sí se encuentra repetidos en los tres términos es la variable a, y vamos a tomar la de menor exponente. Esto es, en el primero de ellos está como a, en el segundo como a cuadrada y en el tercero también está como a. La de menor exponente es a elevado a la 1, la que está en el primer término y la que se encuentra en el tercer término. Entonces, la sacaremos de factor y tendremos a. 17a es nuestro factor común y abrimos un paréntesis. Vamos a tener una expresión con tres posiciones. La primera es positivo, el primero será positivo. Recuerden que como es positivo no colocamos signo positivo ahí. La segunda de ellas también es positivo, entonces aquí irá un signo positivo. Y la tercera es negativa, por lo tanto va un signo negativo en esta otra posición. Y cerramos el paréntesis. Entonces, para la parte de los coeficientes,
ya sacamos de factor común el 17. Yo originalmente en nuestro ejercicio tenemos 34. ¿Por qué tengo que multiplicar el 17 para obtener 34? Y observen ustedes que la descomposición en factores me da el valor, esto es 2. Entonces, el coeficiente para el primer término será 2. Ya saqué a de factor, originalmente era a, por lo tanto para a ya está completo. ¿Qué me falta? Me falta la x cuadrada, misma que voy a agregar en esta posición. Y si multiplicamos 17a por 2x cuadrada, obtenemos 34ax cuadrada. Más, repetimos la operación, ya saqué de factor como coeficiente el 17 y necesito obtener 51. ¿Por qué tengo que multiplicar el 17 para obtener 51? En este caso es por 3. Entonces, 3 es el coeficiente del siguiente término. Me falta la parte literal. Para la parte literal saqué de factor a. En el término tengo a cuadrada. Me falta entonces completar con otra a. Para que sea a por a, obtengamos a cuadrada. ¿Qué más? ¿Qué otra variable está involucrada en ese término? Todavía tenemos y. No sacamos ninguna variable de y, entonces la vamos a agregar exactamente igual como está en el término original. Para el último de los términos hacemos exactamente el mismo procedimiento. Primero, la parte del coeficiente. Sacamos de factor común 17. ¿Por qué tengo que multiplicar 17 para obtener 68? Recuerden que la descomposición en factores me lo dice. Esto sería entonces por 4. 17 por 4 son 68. Ahora, la parte literal. Sacamos de factor a y también en ese último término es a. Ya está completa para la parte de la variable a. Tengo también la variable y cuadrada. De y no sacamos absolutamente nada de factor, por lo tanto, esa va a pasar exactamente igual al último de los términos. Y por lo tanto, la expresión 17a que multiplica a 2x cuadrada más 3y menos 4y cuadrada corresponde al resultado de nuestro ejercicio. Continuamos. En este siguiente ejemplo que tenemos de descomposición por factor común, podemos observar que nuestro ejercicio ya cambió un poco. Ahora tenemos la expresión x más 1 en uno de ellos y x más 1 elevado al cuadrado en el otro. En realidad, cuando tenemos expresiones agrupadas, como en este caso, lo vamos a considerar como si fuera un solo término. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Igual, vamos a analizar la parte de los coeficientes, en este caso 9 y 3, y vamos a obtener su máximo común divisor. Igual, de la misma manera, 9 y 3. Y vamos a descomponerlos en sus factores primos. Recuerden, siempre empezamos con el número primo más pequeño. Las dos cantidades son divisibles entre 2, que es el número primo más pequeño. No, no son divisibles entre 2. Nos brincamos al siguiente número primo en la lista. El siguiente número primo es 3. Las dos cantidades 9 y 3 son divisibles entre 3. El 9 es divisible entre 3 y el 3 también es divisible entre 3. Por lo tanto, trabajaremos con el número 3. Y tenemos 9 entre 3 es 3. Y 3 entre 3 es 1. En el caso del máximo común divisor, si en alguna de las columnas llegamos a la unidad, nuestro procedimiento se detiene. Y entonces, el máximo común divisor, en este caso es 3, cantidad que sacaremos como factor común. 3. Como habíamos mencionado hace un instante, esta cantidad y esta las vamos a considerar como si fueran una sola expresión, x más 1. Y entonces vamos a tomar como factor común aquellas cantidades que estén repetidas y que tengan el menor exponente. En este caso, x más 1 está repetido en ambos. En uno tiene exponente al cuadrado y en otro tiene exponente a la 1. Vamos a sacar como factor el menor de ellos, esto es x más 1 elevado a la 1.
Y entonces, como está repetido, tomamos el de menor exponente, en este caso, x más 1 elevado a la 1. Recuerden que el exponente 1 no lo ponemos. Entonces lo voy a quitar de ahí. Tengo dos términos en la expresión original. 9 por x más 1 y menos 3 por x más 1 elevado al cuadrado. Ya sacamos de factor 3 por x más 1. Entonces ahora voy a abrir un paréntesis para colocar las cantidades correspondientes al primero y al segundo de ellos. Si ya saqué el 3 de factor, ¿cuánto me falta para completar como coeficiente al 9? Bueno, me lo dice en la descomposición de factores el número que quedó en el último renglón. Esto es 3 y es bastante cierto. ¿Por qué? Porque 3 por 3, obviamente, me da 9. Ahora me falta el resto de la expresión. Recuerden, sacamos de factor x más 1. Esto que está aquí, también lo sacamos de factor. Ahora tengo que revisar con relación al primero de los términos de la expresión original. Si se fijan, es exactamente la misma cantidad. X más 1 en el factor común y x más 1 en el término original. Por lo tanto, ya está completo. No lo tengo que agregar. Entonces, ahora sigue menos. Lo tengo que respetar en el ejercicio. Menos. ¿Por qué tengo que multiplicar el 3 que ya había sacado como factor para volver a obtener 3? Pues por 1, por la unidad, porque 3 por 1 es 3. Ok, vamos a ver qué nos va quedando para saber si pongo o no pongo ese 1. Después, para la parte de la expresión x más 1, observamos que sacamos x más 1 con exponente 1. Sin embargo, en el problema original tiene exponente elevado al cuadrado. ¿Qué hacemos? Restamos exponentes. En el original tenía 2 y en el que saqué de factor tengo 1. Por lo tanto, resto exponentes. 2 menos 1 es 1. Y lo voy a agregar entonces como x más 1 solamente. Aquí hay que tener cuidado con los paréntesis. Para seguir simplificando, tengo entonces el 3 por x más 1 que había sacado como factor queda exactamente igual. Donde tengo que tener cuidado es en el segundo de los factores, en esta expresión de aquí. Si se fijan, dentro tengo esta cantidad entre paréntesis y dentro del paréntesis tengo un signo negativo. Tengo que tener cuidado con ese signo negativo. Quiero retirar los paréntesis para reducir todavía más la expresión. Entonces, como está siendo afectada por un signo negativo, ese signo negativo cambia los signos de las cantidades que están dentro y me quedaría lo siguiente, 3, ese 3 queda exactamente igual, y luego menos por más me queda menos y sería menos x. Menos por más es menos y me quedaría menos 1. Ahora tengo que seguir reduciendo y tengo 3 por x más 1 y reduzco términos semejantes. 3 menos 1 es 2 y el menos x queda exactamente igual. Y la expresión 3 por x más 1 por 2 menos x es la representación en factores de la expresión original. Continuamos. Ahora pasamos al procedimiento para factorizar una expresión por medio de agrupación de términos. En algunas ocasiones no es posible factorizar una expresión por medio de factor común, puesto que en ocasiones no se poseen variables repetidas en la expresión, como en este caso. Entonces tenemos que buscar otra manera en la que podamos resolver. Lo que haremos será agrupar los elementos de dos en dos e ir tratando de resolver. Por ejemplo, en este caso, lo único que hago es agrupar la expresión en pares, respetando un signo en medio de los dos elementos agrupados. Y entonces empezar a factorizar cada uno de esos elementos agrupados
utilizando el procedimiento de factor común. Por ejemplo, en este caso podemos observar que para el primer paréntesis tengo repetido la variable m en ambas. Entonces, saco de factor común esa variable que está repetida considerando que tomo el menor de los exponentes. Por lo tanto, voy a sacar de factor común el exponente 1. Entonces, la variable m como factor común y abro el paréntesis. ¿Por qué tengo que multiplicar m para obtener m cuadrada? Lo que hacemos en muchas ocasiones es simple y sencillamente para la misma variable restar los exponentes. Aquí tengo 2 y aquí tengo 1. Por lo tanto, me falta otra m. Y lo compruebo. M por m es m cuadrada. Vamos bien. Ahora sigue más. ¿Por qué tengo que multiplicar m para obtener mn? Como podemos observar, la variable m ya está completa porque ya la saqué de factor común, por lo tanto solamente me falta agregar la variable n. Entonces agrego n. Más, repito el procedimiento en el segundo de los paréntesis. Podemos observar ahora que la variable que está repetida en ambos es la variable x. Es exactamente igual en ambas. Ambas están elevadas a exponente 1. Por lo tanto, son iguales. Entonces, esa misma la saco de factor. Y tengo entonces x de factor que multiplica. ¿Por qué tengo que multiplicar la x que saqué de factor para obtener mx? Como ustedes pueden observar, la x ya está completa. Es exactamente igual a la que saqué de factor y solamente me falta la variable m. Más, lo mismo, repito, en el segundo de los elementos, en el segundo de los términos. Ya saqué de factor x y tengo también completa x. Por lo tanto, solamente me falta la variable n. Y cierro mi paréntesis. Continuando con el procedimiento, seguimos aplicando una factorización por medio de factor común. Lo que podemos observar primero, tenemos dos términos. ¿Ok? Y en esos dos términos tenemos una cantidad exactamente igual repetida, m más n. Por lo tanto, voy a sacar de factor m más n. Es exactamente la misma cantidad, entonces m más n. Y en otro paréntesis voy a agregar las cantidades que quedaron fuera de cada uno de esos paréntesis. Tengo m más x. Y esta expresión corresponde a la factorización de la expresión original. Continuamos. En este siguiente ejemplo vamos a resolver también por el procedimiento de factor común por agrupación de términos. Lo que hacemos es colocar paréntesis a las dos primeras cantidades. 3a menos 2b menos 2by cuarta más 3ay elevado a la cuarta. Ahora, cuando al momento de utilizar este procedimiento de factorización por agrupación de términos y nos queda un signo negativo entre los dos paréntesis, tenemos que hacer una consideración para las cantidades que están dentro con relación a sus signos. Por ejemplo, aquí sería menos por más es menos, no hay problema. Queda exactamente igual como estaba previo a la agrupación, pero para el siguiente, menos por más es menos y observen qué signo tengo originalmente. Tengo un signo de más. Entonces, lo que tenemos que hacer es un pequeño ajuste. Debemos cambiar el signo de ese segundo término por un signo negativo. Y ese es un ajuste muy importante que tenemos que tomar en consideración cuando en medio de los dos elementos agrupados quedó un signo de resta. Ese ajuste siempre lo debemos verificar. Y entonces sí, empezamos a resolver y entonces tenemos para el primer paréntesis no podemos hacer absolutamente nada porque no tenemos un divisor común de los coeficientes 3 y 2 y tampoco tenemos variables repetidas. Donde podemos trabajar un poco es en el segundo de los paréntesis.
podemos observar que está repetida solamente la variable y o y elevado a la cuarta. Esa la podemos sacar de factor común y tenemos y elevado a la cuarta como factor y dentro van a quedar los elementos restantes. Tengo 2b para el primero menos 3a para el segundo. Como podemos observar, no están los elementos en el mismo orden. Para el primero del paréntesis tengo 3a menos 2b y en el segundo tengo 2b menos 3a. En el segundo voy a cambiar el orden de los elementos y vamos viendo qué es lo que obtenemos. 3a, este primer paréntesis queda exactamente igual, 3a menos 2b menos y cuarta, que multiplica a menos 3a, es importante hacer la observación de que si cambio el orden de los elementos, los tengo que cambiar con su signo que tienen previo. Y en este paso, 3a es negativo y por lo tanto lo debo de sacar exactamente igual, con negativo. Ahora observamos que sí tengo 3a y 2b en el primero de los paréntesis, pero en el segundo tengo menos 3a más 2b. Los signos no son iguales. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer un cambio de signos para ese segundo paréntesis. Por ejemplo, puedo cambiar yo el signo que está en la parte de fuera, este de aquí, este signo, cambiarlo hacia positivo y hacer un ajuste de signos en el segundo de los paréntesis. Y tendríamos lo siguiente, 3a menos 2b. Si hago el ajuste del signo, en la parte exterior del paréntesis tengo que hacer ajustes en los signos. Era menos por menos, obtengo más. Ahora, si ya puse un positivo en la parte de afuera, una suma, tengo que cambiar también el signo de este elemento para que siga siendo más por más, obtener más y no se me altere la expresión. Mismo ajuste que tenemos que hacer con el segundo de los términos y tengo menos 2b. El mismo ajuste ya que cambiamos el signo que se encontraba previo a esa expresión. Ahora podemos observar que es exactamente la misma cantidad en los dos paréntesis, 3a menos 2b. Está repetido, por lo tanto, lo puedo sacar como factor común. Saco de factor común 3a menos 2b. Y tengo que abrir un paréntesis y debo de seguir teniendo dos expresiones dentro de ese segundo paréntesis que voy a abrir, unidos por un signo de suma. Entonces pongo aquí en medio el signo de suma. Para la primera cantidad ya saqué de factor 3a menos 2b. La cantidad original era precisamente 3a menos 2b. ¿Por qué tengo que multiplicar 3a menos 2b para volver a obtener la misma cantidad? Pues por 1. Si yo multiplico 3a menos 2b por 1, obtengo de nuevo 3a menos 2b. Más la segunda expresión es y cuarta que multiplica a 3a menos 2b. ¿Qué cantidad me falta para completar esa expresión? Ya saqué como factor 3a menos 2b. Solamente me falta y cuarta. Y entonces ya tengo mi expresión factorizada. 3a menos 2b que multiplica a 1 más y cuarta corresponde a la factorización de nuestra expresión original. Continuamos. En este siguiente ejemplo, podemos resolver también como factor común por agrupación de términos. Entonces, vamos a agrupar las dos primeras cantidades, 18m cúbica más 12m cuadrada, menos 15m menos 10. Recuerden que cuando
tenemos un signo negativo en medio de las dos cantidades agrupadas, tenemos que hacer un ajuste en los signos del segundo de los paréntesis para que la expresión no se altere. Entonces, menos por más es menos. Ese está correcto, no hay problema. Menos por menos es más y originalmente yo tenía menos. Entonces, la segunda de las cantidades siempre le vamos a ajustar el signo y en este caso va a pasar de negativo a positivo para que la expresión no se altere. Y procedemos entonces a factorizar por factor común cada una de las cantidades. Por ejemplo, máximo común divisor de 18 y 12. Podemos proceder a hacer la descomposición en factores primos para obtener el máximo común divisor para 18 y 12. Recuerden, el primer número primo es 2 y nos hacemos la pregunta, ¿tanto el 18 como el 12 son divisibles entre 2? Sí, 18 entre 2 es 9 y 12 entre 2 es 6. Repetimos la pregunta, ¿ambas cantidades, tanto el 9 como el 6, son divisibles entre 2? No, las dos no son divisibles entre 2 al mismo tiempo. Nos brincamos al siguiente número primo en la lista. El siguiente número primo es 3. Ambas cantidades son divisibles entre 3 y sí, ambas cantidades son divisibles entre 3. 9 entre 3 es 3 y 6 entre 3 es 2. En este punto, en este último renglón, ya no podemos seguir simplificando para el 3 y el 2. Por lo tanto, el máximo común divisor de 18 y 12 sería el producto de 2 por 3, que es 6. Entonces, el 6 es el máximo común divisor que tenemos para 18 y 12. Lo sacamos de factor. Después revisamos si existen variables repetidas. Podemos observar que sí existen variables repetidas. Tengo m cúbica y m cuadrada. Vamos a sacar de factor la de menor exponente. La de menor exponente es m cuadrada. Y abrimos nuestro paréntesis. ¿Por qué cantidad tengo que multiplicar 6 para obtener 18? 6 por 3 es 18. Saqué de factor m cuadrada y tengo m cúbica en el primero de los términos de ese factor. Entonces me falta otra m para que al momento de multiplicar m cuadrada por m obtenga m cúbica más. Porque tengo que multiplicar 6 para obtener 12. Es claro que es por 2. Y podemos observar que la m cuadrada está completa en ambos elementos, tanto en lo que saqué como factor como en el término, por lo tanto ya no es necesario agregar más variables. Continuamos con el siguiente de los términos, menos. Máximo común divisor de 15 y 10. Aquí es bastante claro observar que el máximo común divisor es 5 para el 15 y el 10. Por lo tanto, lo sacamos de factor. Y no hay variables repetidas. Entonces, procedemos única y exclusivamente con esa constante. ¿Por qué tengo que multiplicar 5 para obtener 3m? 5 por 3 es 15 y me falta la variable m. Más, porque tengo que multiplicar el 5 para obtener 10 por 2. Y cerramos nuestro paréntesis. En este momento podemos observar que en ambos términos tengo repetido 3m más 2 y 3m más 2. Por lo tanto, eso lo voy a sacar de factor. Tendría 3m más 2 que multiplica, en otro paréntesis, a las cantidades que quedaron fuera en cada uno de ellos. Tengo 6m cuadrada menos 5. Menos 5. Expresión que corresponde a la factorización de nuestra expresión original. Recuerda que si este video tutorial te ha sido de utilidad, no olvides darle like. A continuación te dejamos otros videos que pueden ser de utilidad para ti. No te olvides suscribirte a nuestro canal, comparte el video tutorial con tus compañeros de clase y nos vemos en la próxima.